hasta que mi coordinadora de las ayudantías me diga por dónde dar las clases, porque vamos a estar así, 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos. Ya le sugerimos otra plataforma, pero hay que esperar a ver qué dice. También trabajamos por Zoom. Bueno, entonces, ¿qué sería? No, cogí un elemento cualquiera B, el dominio de esa función, ¿no? Entonces quería ver si es que cumple con la condición de función impar, ¿no? Que es este que está aquí. Y la respuesta es que sí, porque f menos b nos da 0 también. Y 0 es igual a menos 0, ¿verdad? No estoy afectando en nada, ¿no? Porque menos 1 por 0 da 0. Y haciendo los ajustes adecuados, estoy viendo que para cualquier elemento b, porque fue un elemento cualquiera b que tomé el dominio, se cumple esta condición. Entonces, f de x es par e impar a la vez. Ya, es eso, par e impar a la vez. Bueno, f de x igual a 0, por si acaso. Esa es la única función que es par e impar a la vez. Ya, ahora, ya decimos esto ahora. La función g de x igual a x se conoce como la función identidad. Sí, sí, se pueden ver las clases grabadas, las subo en un OneDrive. No sé si alguien puede subir el OneDrive porque si ya abro el WhatsApp web, se me cae la computadora. Mucho hermano. Bueno, ahora acá. La función g de x igual a x se la conoce como función de identidad, eso es verdadero. Ya, eso solo es definición nada más. Esto de ley es verdadera, ¿sabes? La C es verdadera, ahora la E. Existen funciones de variable real que se intersectan dos veces con el eje de las X, o con el eje de las Y. Esto es lo que le decía, ¿no? Que no existe ninguna función. Que de ser ese caso, eso no sería función. Porque estamos diciendo que el X igual 0 se está relacionando más de una vez con el conjunto de llegada. Este X igual 0 se está relacionando más de una vez con el conjunto de llegada, con el eje de las Y. Así que esto, pues, no se puede dar. O sea, eso se daría si es que eso no fuera una función. O sea, para relaciones, sí, pero para funciones no, porque los elementos del conjunto de partidas solo se pueden relacionar solo una vez con los elementos del conjunto de llegada. Así que esta E es falsa. Ahora, la F. La función que está aquí, ya, esta vamos a hacerla aquí. Vamos a ir un poquito más abajo. Ahora, la función, ojo con el dominio, ¿no? ¿Qué nos dice el dominio? Desde 0 a más infinito, por si acaso. Con regla de correspondencia. Vamos a esta regla de correspondencia. Es inyectiva. Ya nos está diciendo si esta función, ¿de dónde a dónde va? Del 0 al más infinito, ¿hasta dónde? A todos los reales. Nos están diciendo o nos están afirmando ahí que eso es inyectivo. ¿Ya? ¿Será eso verdad o no? ¿Qué significa que una función sea inyectiva? ¿Se acuerdan? Si yo tomo dos elementos distintos del dominio, entonces sus imágenes deben ser distintas, ¿verdad? Eso debería pasar. O por contrarrecíproca. Si resulta que tengo dos imágenes iguales, entonces eh, los números que ustedes deben ser iguales, X y Y deben ser iguales. Y entonces yo creo que nos sirve usar esta contrarrecíproca. ¿Por qué? Porque decimos que entonces que suponemos que X de, o sea, H de X es igual a H de Y. Y de aquí, si decimos que ocurre esta igualdad, deberíamos llegar a que X es igual a Y, ¿verdad? Si no llegamos a eso, entonces no es inyectiva. O si es que alguien encontró un contraejemplo, dice, chévere, uso ese contraejemplo y hago caer la proposición. ¿Verdad?
Eh, entonces, esto debería ser así, ¿no? Que el valor absoluto de x menos 1 más 2 debe ser igual a valor absoluto de y menos 1 más 2. Entonces, ¿aquí qué tengo? Valor absoluto de x menos 1 igual a valor absoluto de y menos 1. Entonces, si h de x es igual a h de y, nos queda que estas dos cosas deben ser iguales. Y de aquí ya podemos ir pensando a ver si es que existe algún contraejemplo, ¿verdad? Y para que dos valores absolutos sean iguales, ¿qué debería de pasar? Recordemos la definición de valor absoluto, ¿no? Que nos da positivo, y tal, o sea, siempre nos da positivo, perdón. Pero siempre o sea, una función de valor absoluto se la definía por tamos, ¿no? Que nos devolvía el mismo número si era positivo 0, o nos multiplicaba el número por menos 1 si es que el número era negativo, ¿verdad? Entonces, de ahí ya podemos sacar algo, ¿no? Entonces, ojo con lo siguiente. Podríamos decir, a ver, que hay dos casos, ¿no? Esto nos devuelve y menos 1, o sea, valor absoluto de x menos 1 igual a y menos 1, o valor absoluto de x menos 1 igual a 1 menos y. Ya, pero, o sea, yo voy a usar este. Yo solo quiero encontrar un contraejemplo para hacer caer esa cosa. Entonces voy a suponer que x menos 1 también es positivo. Y miren lo que llego. En este caso llego que x es igual a y. ¿Ya? Ahora acá. Quiero ver acá. Acá yo que me di cuenta. Que x es igual a 2 menos y. Ahí ya puedo pensar en algo, ¿verdad? Aquí ya digo, a ver, x y y no son iguales. De aquí ya puedo pensar en un contraejemplo. Entonces yo digo, a ver, ¿qué tal si y es igual a 1? Eso me dice que x tiene que ser igual. No, igual a 1 no me sirve. Ya me di cuenta. ¿Qué tal si y es igual a un medio? Ya, si y es igual a un medio, porque, o sea, si ponía 1, me iba a dar x igual a 1, así que no me servía, por eso lo cambio a un medio. Ya, aquí me quedaría 3 medios, ¿no? La cosa es que aquí yo sospecho de que esto no es inyectivo, así que siempre busco un contraejemplo. Yo veo, un medio y 3 medios están en mi dominio. Si yo uso esos valores, son distintos, me estoy dando cuenta que son distintos, un medio y 3 medios son distintos. Veo que estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Entonces hago la prueba, ¿no? Ya encontré un posible contraejemplo, ¿no? A ver, h un medio, ¿qué sería igual? A valor absoluto de quién? De un medio menos 1 más 2. ¿Y eso qué me da? Me da 5 medios, creo que me da. Y h de 3 medios sería valor absoluto de 3 medios menos 1 más 2. Si yo hago este resto, me queda un. A mí me da 5 medios, ¿verdad? Entonces, recordando la definición de aditividad, ¿yo qué tengo? H de un medio es igual a h de 3 medios. ¿Qué pasó? Un medio no es igual a 3 medios. Ya, pues no es inyectiva. Simple. Disculpe, ¿de dónde sacó el un medio? Ya, fue lo siguiente. A ver, resulta que yo usé la definición de inyectividad, ¿verdad? Porque yo, o sea, miren, es que ustedes sospechan de una, que esa cosa es inyectiva, no es inyectiva, perdón. Y como que dicen, bueno, no estoy tan seguro de cómo probar y que eso no es inyectivo porque me complica buscar contraejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Usan la definición de inyectividad para construir su contraejemplo. ¿Ya? Entonces aquí pueden encontrar altísimos contraejemplos con esta relación que está aquí, pero yo lo sé que sí. Esta es la contrarrecíproca de la definición de función inyectiva. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver si que algo es inyectivo, debo probar este condicional, ¿no? Debo probar que si esto es verdadero, entonces esto también debe ser verdadero. Si yo supongo esto, debo llegar a esto. Entonces eso fue lo que hice, ¿no? Supuse eso, ¿no? Es igualdad, ¿ya?
Entonces me quedó valor absoluto igual a otro valor absoluto, ¿no? Entonces, para este caso, solo dije, bueno, valor absoluto de x menos 1 va a ser x menos 1 mismo. Ya, para no irme en tantos casos o en tantos problemas, ¿no? Porque yo sospecho que eso no es inyectivo, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, el único que le voy a cambiar el signo es a este valor absoluto de acá. Al otro le digo, bueno, como es positivo, lo dejo como x menos 1. Para este sí lo cambio, ¿no? En y menos 1 y 1 menos y. Entonces, por un lado, llega x igual a y, ¿no? Y digo, bueno, eso no me sirve porque yo sospecho que eso no es inyectivo. Me voy al otro caso. Y en el otro caso me queda x igual a 2 menos c. Entonces yo cogí un medio. ¿Por qué cogí un medio? Porque un medio está en el dominio, nada más. Solo fue por eso. Y cogí un medio para que simplemente el x también esté en el dominio. Si cogí el 5, y igual a 5, 5 está en el dominio, pero menos 3 no lo estaba. Menos 3 estaba fuera de esto. Por eso escogí el un medio. Para que estos estén en el dominio y pueda ver que eso no es inyectivo. Bueno, si uno es experto graficando, encuentra rápidamente el tramo donde la función se cae, o sea, donde no es inyectiva. Y entonces el gráfico sería así. Este es 1, este es 2, x igual. Creo que el gráfico es algo así. Ya. Y por esta parte, por este peso aquí, desde el 1 hasta el 2, nos damos cuenta que eso no es inyectivo, ¿no? Ya. Porque hay ciertos elementos que tienen la misma imagen. Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Trazando una línea horizontal, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice la inyectividad? Que si tenemos dos elementos, o sea, si tenemos dos imágenes iguales, entonces estamos hablando del mismo elemento X. Por aquí justo, si trazamos una línea horizontal, vemos que tenemos dos imágenes iguales, pero no tenemos el mismo X. Mira, aquí, aquí tenemos dos imágenes iguales, analíticamente, 5 medios, pero no estamos hablando del mismo X, porque uno es un medio y el otro es 3 medios. Por eso no es inyectiva. O sea, todo es definición. ¿Ya? Y gráficamente, para ver si una función es inyectiva o no, lo que tienen que ver es que si trazan una línea horizontal, esa línea solo intersecta una vez a la gráfica. Si la intersecta dos veces, eso ya no es inyectivo. El otro método que pudieron haber hecho era graficar y ver si es que cualquier línea horizontal, perdón, cualquier línea horizontal que hacen sobre este plano va a topar una y solo una vez a la gráfica. Si la topa dos veces, ya no es inyectiva porque estás viendo que dos elementos, o sea, dos imágenes iguales, me están arrojando, dos valores distintos de X, me están arrojando imágenes iguales. Esto concuerda con la definición de acá. Tomando dos elementos distintos de X, no te están arrojando imágenes diferentes, no te están arrojando imágenes iguales. Y por eso no es inyectiva. Para que sea inyectiva, si tomas dos elementos distintos, esto debería arrojarte dos imágenes distintas. Por aquí no, ese no es el caso. Y entonces, esta de aquí también es falsa, la F. Ya, ahora, toda función constante es periódica. Ya, entonces, lo siguiente, pues, tenemos que saber qué es la definición de una función periódica, ¿verdad? Ya, gráficamente es que en cada cierto tramo o cada cierto intervalo, la gráfica de la función se repite.
Eso es periódico, que se repite. Pero ¿cómo se ve eso de manera formal? Pues se ve lo siguiente, que una función es periódica si existe un P, que no sé, que es real, tal que f de x es igual a f de x más P para todo x, que esté en el dominio. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo aquí? Estás diciendo que un valor x va a tener la misma imagen mismo luego de cierto valor, luego de cierto tramo. Ya, es eso, ¿no? Si tienes f de x y resulta que tu función es periódica, va a existir un número real p, de que f de x más p va a tener la misma imagen. Ya, entonces, bajo esta definición, tenemos que ver si es que las funciones constantes son periódicas. F de x igual a, que a es un número real. A es un número real cualquiera. Ya serán las funciones constantes periódicas y la respuesta es que sí, ¿no? Porque ustedes pueden poner aquí x, nos da a mismo, ponemos x más 1000, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar a mismo, ¿verdad? O x menos 1.000.000 nos sigue dando a mismo porque es una función constante. ¿Ya? Entonces aquí podrán encontrar un cierto p, ¿verdad? La cosa es que existe ese p, ¿no? Tranquilamente yo podría decir que, qué sé yo, p es igual a 1 y listo. ¿Por qué? Porque ya encontré el p que hace tal que hace que se cumpla esto, ¿no? Que f de x es igual a f de x más 1. Para todos los x que están en el dominio. Ya, ahora, el p más chiquito que te permite esta igualdad se llama periodo fundamental. Ya, pero una función periódica puede tener bastantes periodos, pero el más pequeño que puedes encontrar se llama periodo fundamental. En este caso, para estas funciones constantes, yo no sé quién es el periodo fundamental. Me sirve encontrar uno. Si ya encuentro uno, ya puedo decir que eso es periódico. Ya, aquí viene ahora una pregunta interesante. Entonces, funciones periódicas es que encuentres ese periodo o periodo fundamental, no sé, a quien encuentres primero. Si encuentras un P, chévere. Si te piden el periodo fundamental, busca el periodo fundamental, que es el más pequeño, el P más pequeño. Y ahora, toda función periódica es acotada, la respuesta es falso. Contra ejemplo, pues la función tangente. Si miran la gráfica de la función tangente, esa función no es acotada, va así. Entonces la pueden buscar su gráfica, van a ver que su periodo creo que es el periodo de esta función es pi, el periodo fundamental. Creo que era pi, no me acuerdo. Pero bueno, existe un periodo que permitía esto, que tangente de x es igual a tangente de x más pi. Ya, entonces tangente no es acotada, ¿verdad? Si ponen tangente de 90 grados, creo que eso les da, bueno, la calculadora da max error, pero esa cosa va a tender hasta, bueno, si llama error es por lo siguiente, porque por un lado la gráfica eso tiende a infinito y por el otro a menos infinito. Como no hay concordancia en la calculadora da max error. Bueno, si ven la gráfica se van a dar cuenta por qué. Ahora, para que una función f sea sobreyectiva se requiere que, y pues este aquí también es falso. ¿Por qué esta cosa es falso? Porque no es necesario que se requiera que, o sea, que una función sea sobreyectiva, recordemos la definición de sobreyectividad. Ya, supongamos que tenemos una función que va de A a B. Ya, para que esta función sea sobreyectiva, debe pasar lo siguiente.
que para todo elemento en el conjunto llegada existe un elemento en el conjunto de partida, tal que, ¿qué cosa? Que ese elemento del conjunto de partida, al evaluarlo en F, nos dé Y. O sea, ¿qué me refiero con esto? ¿Qué significa en general esto? Significa que estás usando todos los elementos en B. Ya, eso te dice ¿cómo se llama? Esa expresión de ahí. Que una función sea sobreactiva es que uses todos los elementos en el conjunto de llegada, que formalmente se traduce en que para cualquier elemento que yo tome en Y, debe existir un X tal que que X y Y estén relacionados de esta forma. Fx igual a Y. Ya. Esta es la manera formal de decir de que tienes que usar a todos los elementos en el conjunto de llegada, todos en B. Ya, ¿y por qué esto es falso? Porque no es necesario que el rango sea los reales. Pudiéramos dar una función, por ejemplo, fx igual a raíz de x, ¿verdad? Ya, entonces, fx igual a raíz de x, ¿de dónde a dónde va? Obviamente el dominio es desde 0 hasta más infinito, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada solo admite números positivos o 0, ¿verdad? Entonces el dominio es ese, ¿no? Obviamente tenemos que dibujar un dominio correcto para que esto sea una función. Porque si ponemos aquí todos los reales, esto ya no es función. ¿Ya? Entonces también hay que tener cuidado con el dominio. El dominio debe ser tal cual de que tú puedas usar todos esos términos y se relacionen una sola vez. Entonces, todo lo que puse ahí me sirve, ¿no? Ya, ahora, para que esta función sea sobreactiva, yo no tengo que poner aquí todos los reales. Porque si pongo todos los reales, esto ya no es sobreyectivo. Esto ya no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque si tomamos, por ejemplo, aquí, ¿qué dice mi definición? Puedo usar a todos los elementos del conjunto llegada, ¿no? Mi conjunto llegada son los reales, ¿no? Y si tomo, por ejemplo, el menos 5, ¿existe algún X en este intervalo? ¿Qué pasa lo siguiente? ¿Existe alguno? No, ¿verdad? La raíz cuadrada de X crea números positivos, ¿verdad? Porque ya de por sí eso es positivo. Entonces, no es necesario que el rango de F sea todos los reales, porque hay casos en los que si es todos los reales, eh, eso ya no es sobreyectivo. ¿Ya? Entonces, para este caso particular, para que F sea sobreyectivo y tenga inversa, no debo usar todos los reales. Debo usar de 0 a más infinito. Ahí sí, cualquier número que yo tome de aquí, voy a tener un X en este mismo intervalo que me permite lo siguiente. ¿Ya? Cualquier número así que yo tome de ahí, voy a encontrar un X en ese mismo intervalo que me permite eso, X igual a Y. ¿Ya? Y eso con respecto a esa pregunta ahí, no, es falso. No se requiere que el rango sea todos reales. Ahora acá, la función, miren cómo nos da la función. De los reales a 2 a más infinito. ¿Quién es nuestro conjunto llegada? Desde el 2 al más infinito. Aquí está la regla de correspondencia y nos preguntan si es sobreyectiva. Ya, entonces, aquí queremos ver para qué queremos, qué debemos comprobar para que eso sea sobreyectivo. Que estemos usando todos los elementos del conjunto llegada, ¿verdad? Entonces, tomemos a ver, tenemos esta función de aquí. No, a ver, perdón, primero es de los reales a ese intervalo. Ya, entonces la regla de correspondencia dice que es esta. X al cuadrado más 2. Ya, ahora,
tenemos que ver que para cualquier número que yo escoja en mi conjunto de llegada, debo encontrar un elemento en el conjunto de partida que permita esto, ¿verdad? Entonces yo escojo ese número. Ya, entonces por obvias razones, si B está aquí, ¿qué significa que B está aquí? B es mayor o igual que 2, ¿verdad? Bueno, esa es la definición del intervalo, ¿no? Del 2 al más infinito, ¿qué nos dice? Que son todos los X reales, tales que X es mayor o igual que 2, ¿verdad? Entonces, si B está en ese intervalo, B debe ser mayor o igual que 2. Ya, ahora, yo resto 2 de ambos lados que tengo. B menos 2 mayor o igual que 0, ¿verdad? Ya está ahí, olvidemos de este caso, ¿no? Ya, ahora, yo tomo un elemento cualquiera de mi conjunto de llegada y debo encontrar un X que me permita esto, que Fx sea igual a B. Debo encontrar ese X, ¿no? Ya, entonces, voy viendo, a ver. Supongamos que sí hay, ¿no? Si es que sí hay, debemos encontrar ese X, ¿no? De que Fx igual a B, debemos encontrar ese X, ¿no? Bueno, esto sería X al cuadrado más 2 igual a B. Entonces, ojo con lo siguiente. Yo digo, bueno, si yo despejo la X, a ver si lo encuentro, ¿no? Y voy despejando la X. Y me queda aquí X al cuadrado igual a B menos 2, ¿verdad? Ya. ¿Será que yo puedo sacar raíz cuadrada de ambos lados para despejar la X? Sí, ¿verdad? Porque estoy viendo aquí que B menos 2 es mayor o igual que 0, así que como esto es mayor o igual que 0, sí le puedo sacar raíz cuadrada. ¿Y esto qué me da? Valor absoluto de X, y esto raíz cuadrada de B menos 2. Entonces, X puede ser raíz cuadrada de B menos 2 o menos raíz cuadrada de B menos 2. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Para cualquier B, ningún X hace que Fx sea igual a B. Entonces estoy probando la sobreyectividad. Ya, entonces, como encontré ese X, o sea, no importa qué B ponga aquí, este B menos 2 va a ser positivo y esto va a tener raíz y eso me va a arrojar un X, el X necesario para que ese f de X sea igual a B. Así que lo que hice aquí fue encontrar un término de X dependiente de B. Como que así yo coja cualquier B de ese intervalo, voy a encontrar siempre un X. Entonces, esta proposición de aquí es verdadera. Ya, entonces, fue por definición que esa función es sobreyectiva. Ya, entonces, ojo, tienen que darse cuenta que a veces las funciones las acomodan en cuanto a su dominio y su conjunto de llegada para que eso sea, para que sea sobreyectiva y a veces sea inyectiva inclusive. No sé si han visto, o sea, para sacar de la inversa a una parábola, tienen que reformular es este conjunto de partidas. Vamos, por ejemplo, aquí. La función f que va de reales a reales. Entonces, mi conjunto de partidas es cualquier real y mi conjunto de llegada es cualquier real. Con la regla de correspondencia, f de x igual a x al cuadrado es objetiva. La respuesta es que esto es falso. ¿Verdad? Porque miren, aquí yo ajusté mi conjunto de llegada para que esto sea sobreyectiva. Vamos a ver por qué esto no es. Pues por lo siguiente. Pues estoy diciendo que mi conjunto de llegada es todo R. Y si yo quiero que sea sobreyectiva, yo debería tomar un elemento al azar de los reales y debo encontrar un X. Tomo un elemento al azar de dos reales y debo encontrar un X, ¿verdad? Que permita esto, ¿cierto?
Pero yo, ¿qué puedo ver de esa función de ahí? Veo que f de x es igual a x al cuadrado, ¿no? ¿Y qué sabemos de esto? Esto es siempre mayor o igual que cero, ¿verdad? Y por ahí ya voy sospechando, ¿no? ¿Qué pasa si tomo el menos 5 en mi conjunto de llegada? Encontraré un x en mi conjunto de partida que permita esto. Y la respuesta es que no, ¿verdad? Porque ya f de x de por sí es mayor o igual que cero, aquí lo estamos viendo. Nunca es negativo, así que esto nunca se va a dar. Por eso es que este f de x igual a x al cuadrado, que va de reales a reales, no es sobreyectiva. No es sobreyectiva, es por el conjunto de llegada que te están dando, que es todos los reales. Es por eso. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ajustar el conjunto de llegada para que eso sea sobreyectivo. Y creo que sí hay problemas así. Dicen, de un conjunto de llegada de tal forma de que la función sea sobreyectiva y deben buscar como que un conjunto de reales que permita que cualquier elemento que yo tome de ese subconjunto, yo pueda encontrar uno en el conjunto de partida que me permita esto. ¿Ya? Entonces uno va ajustando el conjunto de llegada para que eso sea sobreyectivo. Y en este caso vamos a ajustar esa función, ¿no? Yo veo que la función dice que va de reales a reales. Dice que es f de x igual a x al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, si yo veo que esto es mayor o igual que cero, o sea que ese x al cuadrado solo me da números positivos o de mucho el cero, uso ese como conjunto de llegada, ¿verdad? Si yo digo que mi función va de todos los reales justo a este intervalo, entonces ahí estoy automáticamente haciendo a mi función esta de aquí sobreyectiva. Entonces el conjunto de llegadas es muy importante para definir si una función es sobreyectiva o no. Y aquí sí es no. Y vamos a probarlo, ¿no? Tomemos un elemento cualquiera que esté en ese intervalo. Bueno, no lo llamemos X, pongámosle otro nombre para no confundir. Llamémoslo, qué sé yo, A. Ya está en este intervalo, ¿qué quiere decir? Que A es mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces lo dejamos hasta ahí. Ya está en ese intervalo, es mayor o igual que cero. Ya. Entonces bueno, aquí no voy a haber puesto existencial porque este símbolo está de más, por si acaso. Nada más es tomar un elemento cualquiera del conjunto de llegada y darme cuenta de que esto es mayor o igual que cero, ¿no? Porque está en este intervalo. Ahora, yo debo ver si es que existe ese tal X que está en mi conjunto de partida, los reales, que me permita esto, ¿no? Allá. Entonces supongamos que eso es verdad, ¿no? Si esto es así, entonces ese X debe existir, ¿no? Ya vamos viendo, ¿no? X al cuadrado igual a. Como a es mayor o igual que cero, sí puede sacar valor absoluto, ¿verdad? Que digo, sí puedo sacarle raíz cuadrada, perdón. Sí puedo sacarle raíz cuadrada. Y me queda valor absoluto de X igual a raíz cuadrada de A. Y listo, ¿por qué? Porque tengo aquí que X puede ser menos raíz cuadrada de A o raíz cuadrada de A. Ya es eso. Entonces ahí ya me di cuenta, o ya sospeché, que existe ese X. Si yo tomo una cualquiera, simplemente le saco raíz cuadrada y listo, ya encontré mi X. ¿Qué sé yo? Tomo un elemento cualquiera aquí al azar, 50. ¿Qué hago para hallar mi X? Pues le saco raíz cuadrada y digo, bueno, el X que debo tomar es este, X igual a raíz cuadrada de 50. Y él está en los reales. Y listo. Entonces así se juega con el conjunto de partida y conjunto de llegada para
hacer funciones sobreyectivas o a veces no, que no sean sobreyectivas. Un número más que le agregues aquí y esto deja de ser sobreyectiva. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, no me quedó muy claro. ¿El literal G era verdadero o falso? El literal G, Ajá, este aquí, sí. es verdadero. Porque vamos por, o sea, recordemos la definición de función periódica. Mira, la función periódica, esta definición, existe algún número real P, tal que hace lo siguiente, tal que pasa lo siguiente, que f de x es igual a f de x más P para todos los elementos X que están en el dominio. Ya. Entonces, si tienes una función constante, ¿qué pasa con esa función constante? Que no importa qué número X metas aquí, ¿verdad? Siempre te dará, ¿verdad? Entonces tú escoges un número cualquiera de los reales. ¿Qué sé yo? El 5. Y si o no que f de x te da a y f de x más 5 te sigue dando a, ¿verdad? Entonces f de x es igual a f de x más 5. Y tú dices, bueno, el 5 es el periodo de mi función constante. Y o sea, ya probaste que existe ese número. Es el 5, simplemente lo tomaste al azar. Con el 5 te funciona, toma el 5. Entonces existe ese 5 tal que permite que f de x es igual a f de x más 5 para todos los x que están en el dominio. ¿Y si la ves ahí o no? La verdad es que no, lo siento. Ya, entonces, a ver, tenemos 2 minutos antes de que se cierre esta cosa y volver a abrir. A ver, entonces, esto. Funciones constantes. Funciones constantes son estas. Pueden ir de todos los reales a todos los reales. ¿Ya? Son funciones constantes. Sí pueden admitir como conjunto de partida a todos los reales y conjunto de llegada a todos los reales. Y bueno, f de x igual, qué sé yo, por ejemplo el 5 ya. Ya. Tengo que una función constante se vuelve el mismo valor 5 y no importa qué número pongas en la x, ¿no? No, eso es verdad. Pones cualquier número de x y eso te da 5, ¿no? O sea, mira, para todo x que está en los reales, fx te da 5 porque es una función constante, ¿ya? Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, yo digo que mi p va a ser mi periodo y lo va a llamar, bueno, va a decir que p es igual a 1. Ahora, f de 0 sigue siendo igual a 5, ¿verdad? Porque f de x igual a 5 es una función constante. F de 0 más 1 sigue siendo 5, ¿verdad? O f de pi da 5, ¿verdad? Y f de pi más 1 da 5, ¿verdad? Y en general, f de x da 5, ¿verdad? Y si le sumo 1 a ese número x cualquiera, ¿qué da? Da 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Que f de x es igual a f de x más 1. Y x fue cualquier número real. Entonces, aquí ya estás como que viendo que esa función constante cumple con la definición de una función periódica. Con p igual a 1, pues. Con p igual a 1, esta función constante, f de x igual a 5, cumple con la definición de una función periódica. Ya, entonces si tú en vez de poner 5 pones cualquier número real